compartiendo este momento histórico para América Latina y el mundo. Y además para reafirmar que sí hay interés en los jóvenes, en los universitarios, en estos temas. Nos han querido inducir la opinión de que esto no le importa a los jóvenes, que los jóvenes tienen sus intereses muy definidos hacia otra dirección, que ya pasaron la época de tener conciencia social, activismo social, y eso es absolutamente falso, lo estamos viendo aquí. Y precisamente yo quería referirme hoy, en esta intervención breve, a cómo se siembran matrices de opinión como esta misma que acabo de mencionar, y cuál es el mecanismo que permite que el verdugo aparezca como víctima y que la víctima aparezca como verdugo. Esto es tan viejo como la humanidad. Siempre ha habido, todas las clases sociales mueven sus intereses en la superestructura y mueven sus intereses sobre todo en el terreno cultural. De hecho, las guerras culturales son más terribles que las guerras físicas, que las guerras que enfrentan divisiones, soldados, etc. Porque las guerras culturales no terminan nunca. Una guerra puede terminar cuando venciste, demoliste la resistencia de tu contrario, pero una guerra, digamos, bélica, pero una guerra cultural, aún después de derrotado, pasaron 50 años, 60 años, y está el fermento de las contradicciones. Un ejemplo está en cosas como lo que vimos recientemente en Estados Unidos, alrededor de la bandera confederada, la bandera racista del sur, en la guerra de secesión contra el norte. Vimos que por una situación donde se quisieron desmontar símbolos confederados como la bandera y el general Lee, un monumento al general Lee, se dieron una serie de disturbios raciales con muertos. ¿Cuándo terminó la guerra de secesión? En 1865. Y miren cómo una consecuencia cultural sigue enfrentando a las personas tantos años después. O ahora en España, que hay una ley de memoria histórica y que se está tratando de sacar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, un monumento que se construyó con la vida y el sacrificio de republicanos españoles presos, y donde dimos a Franco como el salvador, el vigía de Occidente, el salvador de la civilización occidental, y fue un militar felón que se levantó violando su juramento contra la República Española y le causó a ese país 1 millón de muertos. Bueno, ahora se está discutiendo que no puede estar en un lugar de culto y de reverencia porque realmente su historia y el papel en la historia es nefasto. Aquí se está dando con el tema de Santana en el Panteón Nacional, la polémica que hay, debe estar, no debe estar. Esas son guerras culturales y guerras que, repito, no terminan prácticamente nunca. Ahora, eso que es histórico, que es tradicional en nuestra época, por los medios de comunicación, por la computación, por las telecomunicaciones, por los satélites, los teléfonos celulares, los tablets, por internet, adquiere una connotación nueva. Ahora tiene una parte positiva y se ha visto con la crisis venezolana que no se puede ya engañar a todo el mundo todo el tiempo. O sea, que hay vías alternativas de donde decir la verdad, que donde quiera hay un teléfono celular que capta la realidad, que si hoy pusieron un puente internacional que iba de Venezuela a Colombia bloqueado supuestamente por el gobierno venezolano, y eso CNN lo usó hoy para ilustrar que el gobierno venezolano se niega a recibir ayuda humanitaria, enseguida me corrigieron por Twitter y me dijeron, falso, ese puente se terminó y nunca se ha usado. Por lo tanto, ese puente no se ha bloqueado, ese puente está bloqueado porque no está en uso. O nos dijeron hace poco, con la enorme concentración de apoyo al gobierno revolucionario chavista, nos dijeron, mandaron un tuit donde era FAPE, se veía muy poca gente en la calle, y dice, eso es lo que no muestra, esa es la verdad del apoyo de Maduro. Realmente ahí no hay nadie, mírenlo aquí. Y mi respuesta fue, llegaste tarde, porque CNN retransmitió ese acto en vivo, en directo y completo. CNN, que no es partidaria del gobierno venezolano. Por lo tanto, todo esto ahora tiene un grado de polémica mucho mayor y es muy difícil pasar gato por liebre si se cumple un requisito que quiero subrayarlo ante este auditorio de jóvenes. No vence la mentira si hay pensamiento crítico. No vence la mentira si hay información. No vence la mentira si hay pensamiento libre y no subordinado a lo políticamente correcto. Porque ahora, hoy, en Diario Libre, un artículo de una periodista diciendo que es, criticando la película Roma de Cuarón, diciendo que es políticamente correcta, porque no dice nada nuevo. No, señora, diga
que usted es enemiga ideológica de lo que Cuarón está mostrando en su obra y que usted es la políticamente correcta. ¿Qué es lo políticamente correcto? Bolsonaro no está contra lo políticamente correcto. Trump no es ningún rebelde contra lo políticamente, ni es antisistema. Lo políticamente correcto en estos casos es decir, ya lo dijo la compañera que habló de economía, que el consenso de Washington o el neoliberalismo son las claves de la felicidad de los pueblos, cuando no es verdad. Y es muy fácil plegarte a ese punto de vista. Y es muy fácil plegarte, eso tiene recompensas. Oponerte y decir lo que piensas tiene consecuencias. Plegarte al punto de vista del pensamiento único neoliberal tiene recompensas. Y eso explica que mucha gente se quiebra, eso explica que mucha gente se calla, y eso explica que mucha gente no le interesa. Entonces, lo políticamente correcto en este caso es lo opuesto al pensamiento libre y crítico. Por eso es que si queremos de verdad ver cómo todas estas campañas naufragan, tenemos que fomentar en los jóvenes, en los ciudadanos, un pensamiento crítico que se base y que se arraigue en la historia nacional y mundial. No quieren que tengamos historia, no quieren que recordemos. No quieren que digamos, por ejemplo, que una buena parte de lo que se está aplicando contra Venezuela se le aplicó a Cuba por 60 años. Si usted, Guaidó, no, Cuba tuvo un Guaidó y se llamó Miró Cardona y lo nombraron presidente provisional, no encargado, que no existe en el castellano, es un término inglés y del empresariado inglés. Por lo tanto, han traducido y se le ve claro al refajo quién está detrás cuando lo usaron del inglés. Pero Cuba tuvo un Guaidó. Cuando atacaron en el 61 la brigada mercenaria Playa Girón, apoyada, armada y dirigida por los Estados Unidos, en la base de Opaloca, en la Florida, estaba juramentándose como presidente de Cuba Miró Cardona, un político cubano, esperando que triunfase a la cabeza de Playa para luego desembarcar en Cuba como presidente provisional. Por lo tanto, tuvimos un Guaidó. ¿Y dónde murió Miró Cardona? Murió de viejo en Miami. Nunca pudo sentarse en la silla y nunca pudo imponerle eso a su pueblo. Entonces la historia te muestra, por ejemplo, guerras de crédito contra Maduro. Ahora acaba de dar una entrevista a Jordi Évole, periodista español, y una persona muy cercana a mí me dijo, y honesta, me dijo, me engañaron con Maduro. Maduro no es el burro que me han pintado. Maduro es un hombre de criterio, de preparación, de firmeza y de opiniones sólidas que las demostró ante un periodista no complaciente y contrario a Maduro, como es Évole, y donde le dio respuestas brillantes y donde se ve que es un hombre que se ha preparado. Pero nos dijeron que Martí era loco porque se opuso al colonialismo español, y nos dijeron que Máximo Gómez era un romántico porque fue a pelear 30 años a Cuba por la independencia de Cuba. Y nos dijeron también que Fidel era uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, y es mentira, no pudieron presentar una prueba porque no la había. Y nos dicen ahora que en Venezuela hay una narcodictadura. Yo nunca he visto una dictadura donde cualquier opositor tiene, nada más que abre la boca, y tiene alrededor 50 periodistas metiéndole el micrófono en la boca. Donde además un presidente nombrado por el vicepresidente norteamericano Mike Pence, ese vicepresidente, ese presidente encargado, está libre, nombrando, quitando, dando amnistía, mandando a los cuarteles. ¿En qué país del mundo un político opositor se le permite mandar cartas soliviantando a los militares para que se levanten armas contra el gobierno? Y lo están haciendo, nombrando embajadores, nombrando ministros. Una oposición que tiene partido, que va a las elecciones cuando quiere, que vino aquí a República Dominicana a negociar esas elecciones que ahora reclaman, y que a la hora de firmar, como ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, que sí estuvo todo el tiempo en la negociación, no como Sánchez, que nunca estuvo, y ha dicho, nos dejaron embarcados esperando la firma, nunca firmaron. Y ahí estaban los acuerdos para las elecciones, y ahí estaban los dos árbitros electorales, hubo consenso, y ahí el gobierno aceptó adelantar las elecciones. Entonces, no firma, no va a elecciones y me dice que fueron ilegales. Elecciones con 2.000 observadores internacionales. 2.000, no uno ni dos. Y ahora dice que nadie las validó. Entonces, es una situación de continuos inventos. ¿Y dónde se fabrica esto?
Bueno, hay equipos creativos de la comunidad de inteligencia que se encargan de fabricar Arbenz, Jacobo Arbenz, presidente guatemalteco derrocado en el 54, por una operación de la CIA que se llamó PB Sussex. Arbenz terminó suicidándose. Le aplicaron un mecanismo que se llama en el argot de inteligencia asesinato del personaje, que es el descrédito total, el descrédito absoluto, la persecución contra tu familia, el enfrentarte con tu compañero, el que te dejen solo, al extremo que al final aniquilaron esa personalidad. Pero lo hicieron con Bosch aquí. ¿Cuál fue un gran titular en el periódico La Nación del 8 de diciembre del 62? En víspera de las elecciones del 20 de diciembre donde ganó Bosch. El titular era: Bosch odia a la nación. Fíjense, un candidato que quiere ser presidente de la nación y el titular es: Bosch odia a la nación. Monillita Ibarra estuvo detrás de esa operación. Y que cuando tú lees qué es lo que era, no es que odiaba a la nación dominicana, sino que Bosch se negó a darle una entrevista al periódico La Nación, porque representaba los intereses del Consejo de Estado. Y era muy crítico con él, dijo: no, yo no le doy una entrevista a la Nación. Pero cuando tú veías el titular, parecía que odiaba a la nación dominicana. ¿Le quitó votos? Bueno, debió haberle quitado alguno. Por la acusación de comunista que el padre Láutigo García lanzó contra él. Y que en el debate del 17 de diciembre de 62, esas acusaciones fueron demolidas ante el pueblo dominicano. 3 días después, obtuvo 62,3% de los votos. Entonces, estas son operaciones muy viejas. Y cuando yo discuto aquí, y además es bueno discutir todo esto, hay gente que no quiere que se hable de esto, hay gente que no quiere que se discuta de esto, hay gente que tú abres la boca y dices: vete para Venezuela, usted no es agente inmobiliario, yo voy a donde yo quiera vivir, no donde usted quiera. No abran la boca, vete para el socialismo. Hoy una cubana le dio una respuesta en Twitter magnífica. Le dijeron: si te gusta el socialismo, vete para Cuba. Dice ella: yo vivo en Cuba. Quiere decir, no permitamos que nos caigan, ni nos silencien, ni tergiversen las operaciones. Aquí mismo se preparó el golpe del 23 de enero de Guaidó. No fue de la nada. Fue un golpe preparado minuciosamente, por años, por horas, por participación. Cuando en los primeros momentos usted entraba a Twitter para ver la verdad, se encontraba un enjambre de brasileños apoyando en portugués el golpe de Guaidó. Te ve un enjambre, después desaparecieron. ¿De dónde salieron? Ayer acaba de salir un estudio que dice que la mayoría de las cuentas en Twitter que crean estado de opinión contra Venezuela se activan a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, yo me pregunto: ¿quién aquí está tuiteando a las 3 de la mañana? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que una cuenta de ese tipo, vinculada a Dollar Today, por ejemplo, enseguida tiene miles de réplicas? Entonces tú te das cuenta que son bots, o sea, son robots que se programan para hacer y influir sobre la gente, sobre todo los jóvenes que usan mucho las redes sociales. ¿Usted quiere identificar un bot? Fácil. Cumplen 4 requisitos. Entra a su cuenta. El primero es que es anónimo, no da la cara ni da el nombre. El segundo es que tiene muy pocos seguidores, porque se acaba de abrir la cuenta para participar en el combate. El tercero es que es difícil ubicar dónde está. Y el cuarto, que es descerebrado. Es decir, que no te da un argumento, no te presenta una estadística, no te habla de una fuente, entra, calumnia, ataca, te amenaza, te ofende, te recuerda a tu madre, pero al final nada. Pero va en la imagen, cada vez que hay una opinión, vayan a los comentarios. Verán un enjambre de gente de este tipo enturbiando el debate. Y por esa razón es muy difícil a veces discutir, y hay gente que no se anima a hacerlo. Aquí mismo, en este país, analicemos, se lo dejo de tarea a los muchachos y muchachas. Busquen la prensa, está en archivos, aquí, porque ahora con los archivos electrónicos de la prensa ya no se puede borrón y cuenta nueva, está ahí. Busquen la prensa dominicana, los principales diarios, los titulares,
y los artículos de fondo y los editoriales de los días 22 y 23 de enero. Los exhorto para que vean cómo se construye el consenso, para que vean cómo prepararon al pueblo psicológicamente dominicano para que aceptara la infamia de la injerencia norteamericana en Venezuela. Para que vean que un diario importante aquí se pasó 2 días hablando horrores de Petrocaribe. Y cuando uno va... No, es que no me acordaba del color que me dijo, pero... Como el fútbol más o menos. Ya yo termino. Le decía, 2 días hablando horrores de Petrocaribe. Primero en Haití, el día 22 y el día 23 aquí. La corrupción. Señores, el mayor acto de corrupción de la historia no es Odebrecht, que lo es. El mayor acto de corrupción de la historia es el caso Bernie Madoff en Estados Unidos, donde un broker de Wall Street, que no pudo haber actuado sin connivencia y sin complicidad, se robó 54.000 millones de dólares. ¿Cuántos ministros hay presos? ¿Cuántos presidentes cayeron? ¿Dónde se llevó eso? ¿A qué tribunal? A él y su mujer presos. Él murió en la cárcel, se acabó el problema. Entonces, tengamos pensamiento propio. Claro que Odebrecht y la corrupción son repudiables. Claro que el que haya caído en eso debe ser sometido a la justicia y pagar. Claro, pero digámoslo claro, la corrupción se ha convertido en un arma geopolítica norteamericana para descalificar a cualquier político incómodo. Lula le sacó en las últimas elecciones 20 puntos a Bolsonaro. Había que meter preso a Lula. Había que meter preso a Lula. Y ayer le echaron 12 años más. Porque parece que le están echando 1 año por cada millón de brasileños que sacó de la pobreza, que fueron 30. Es un gran pecado en nuestra época. Entonces, todo esto confirma, los artículos que he hecho referencia, me tomé el trabajo, porque aquí la compañera lo dijo, siga la economía, y yo diría, siga la ruta del dinero. Me tomé el trabajo de ver quién los auspiciaba, porque salieron sin firma, y lo auspician unas entidades nebulosas, una de Canadá, otra de El Salvador, otra de otro sitio, no recuerdo ahora, y yo fui a ver quién financiaba la de Nicaragua, porque había una de Nicaragua. Y los que financian son Bill y Melinda Gates Foundation, Ford Foundation, National Endowment for Democracy y Open Society Foundation de George Soros. Se lo dejo de tarea. Averigüen quién es cada uno de esos y qué causa financian en el mundo esos personajes, para que entendamos que lo que estamos viendo en Venezuela, que no estoy defendiendo gobierno ni figura. Yo estoy defendiendo el derecho del pueblo venezolano a resolver sus problemas por la vía del diálogo, las elecciones y la paz. Y estoy oponiéndome a la injerencia norteamericana, porque si un emperador ahora empieza a nombrar presidentes, tenemos nosotros luego procónsules como Poncio Pilato, que fue procónsul del Imperio Romano y tuvo que ver con la crucifixión de Cristo. Por lo tanto, estamos viendo un intento de violar el orden internacional de posguerra, Segunda Guerra Mundial. El orden liberal, no es socialista, es liberal. Y estamos viendo que ni ese acomoda los nuevos intereses económicos, sociales y políticos del momento. Así que los exhorto a que, sin dejar de criticar lo criticable en Venezuela, sin dejar de señalar los errores, tengamos en cuenta el factor internacional y cómo mueven la mente de las personas para engañarnos, y cómo logran éxito cuando una persona te dice sin fundamentación, una persona humilde, que es lo más doloroso, un mestizo, un negro, te dice, humilde de pueblo, Maduro es un dictador. Pensemos entonces qué estamos apoyando indirectamente con esa falsa afirmación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un enorme placer estar aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gloriosa Universidad Autónoma de Santo Domingo, bastión de la libertad, bastión de la democracia, bastión y símbolo de las luchas de América Latina por la libertad, por la autodeterminación, por los derechos de este pueblo y de los pueblos. Muchísimas gracias.
por la invitación. Sinceramente, a las autoridades, a la mesa que nos acompañan, saludo también. Hay personas que nos están viendo, estamos transmitiendo en las redes sociales, así que le damos nuestros saludos a esa nueva forma de televidentes. Y muchísimas gracias por el honor y la cortesía de los y las estudiantes, quedarse un rato más todavía escuchando mi participación todavía a esta hora. Yo creo que la compañera profesora las palabras iniciales de este panel son muy importantes porque permiten situar un tema que ayer lo tratamos largamente en otra actividad que se hizo, en la cual yo también participé, que tiene que ver con toda la problemática económica y de construcción de consensos, ¿sí? De cómo Venezuela sale de una crisis y de un problema económico. Y ese es un plano muy importante que hay que tratar. Y ayer se daban muchos datos que, como el tiempo es estrecho, no voy a abundar sobre eso. Pero un académico ya fallecido, prestigioso, admirado, profesor Nelson Moreno Ceballos, de esta universidad, de la Academia Dominicana de Ciencias, en un libro que recomiendo a los estudiantes y a las estudiantes, tienen que buscar el libro de Nelson Moreno sobre el Estado Dominicano. Es un libro fundamental para estudiar política, economía e historia de una manera orgánica y pensar de una manera orgánica en los problemas de la sociedad y no los temas separados por islas. El gobierno venezolano tiene un problema de lo que se llamaría en teoría marxista del Estado. Tiene una crisis de planificación y una crisis de gestión, es decir, cómo resuelve los problemas, y cómo encuentra las políticas apropiadas para resolver los problemas en una economía en crisis. Y que no es una situación coyuntural, no es un shock económico que se está pasando, es un problema que se viene arrastrando de ya por lo menos 8 años y se ha ido agravando. Y ese es un problema. Pero ese es un problema que tendría que construirse, que discutirse, construyendo consensos, dialogando en los países, como se hace en una democracia que funcione. Y si la conducción política frente a esos problemas no es de la simpatía de la mayoría, pues para eso los países tienen unas elecciones en la democracia representativa y los gobiernos, como los congresos, se pueden cambiar y se pueden sustituir. Ahí es donde el problema venezolano, como se ha explicado aquí, se cruza con otro problema, que es el problema de un proyecto histórico que encabeza en nuestro lado del mundo y en el mundo completo desde 1823 los Estados Unidos de América, ¿sí? Y es la pretensión permanente de hegemonía en todos nuestros países. Entonces uno no puede analizar por separado ninguno de los dos problemas. Es decir, uno no tendría que tener ningún problema para poder tratar en la situación actual los problemas de desabastecimiento y los problemas de pérdida abismal del poder adquisitivo del pueblo venezolano, por ejemplo. Uno no tendría por qué tener ningún problema para tratarlo, pero sería un profundo error creer que con eso basta para entender lo que está pasando y nos ha convocado en este salón. Que es que hace unos días en una plaza un señor diputado se autoproclamó presidente. Yo no sé si lo vieron, pero yo lancé por las redes un mensaje en que yo me autoproclamaba presidente. ¿Sí? Entonces citaba una serie de situaciones que podrían ser paralelas, que alguien podría decir aquí.
Y como decía un amigo, no sé, un diputado de San Juan de la Maguana podría en San Juan declararse presidente. O un diputado o una diputada opositora en Baní o en Barahona o en Montecristi declararse presidente. Es absurdo. Entonces uno tiene que entender qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando, como le digo, es que en un problema objetivo, innegable, donde hay una discusión además riquísima y un debate abierto y riquísimo en Venezuela de cómo se resuelve un modelo de acumulación y de generación de bienestar que dependía de los precios del petróleo y que no solamente no ha logrado sostenibilidad, sino que se han producido problemas graves para la vida cotidiana de la gente. Sobre ese debate, en el que hay muchísimas posiciones y un debate interesantísimo, se ha montado nueva vez un proyecto de derrocamiento y de nuevo recuperar el poder que se había perdido en Venezuela. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entiende más o menos las dos situaciones? Y nosotros entonces tenemos que verlo históricamente. Pasó en Chile. Desde que Allende era un enemigo, pero desde que el gobierno de Allende decidió la nacionalización del cobre, que es la principal riqueza, Chile produce la mitad del cobre mundial, y la nacionalización de algunas empresas estratégicas sencillamente se volvió intolerable. Y la oligarquía chilena, que quería recuperar el poder, tuvo como aliado al imperialismo norteamericano. En 1963 aquí estaba el gobierno de Juan Bosch y una constitución transformadora, pero la oligarquía dominicana sabía que el Estado que había dejado la tiranía de Trujillo era un patrimonio público. Ya no era de Trujillo, era del Estado. Las industrias, las empresas, la economía dominicana prácticamente era del Estado. La oligarquía dominicana estaba sedienta porque eso se repartiera. Y ahí vino la alianza. Porque Estados Unidos no quería, el poder norteamericano no quería un presidente digno en un país como República Dominicana. Y no podía permitir otro país independiente en el Caribe después de Cuba. Se van cruzando y las oligarquías se alían con ese proyecto imperial de gobernar América completa. ¿Eso es? No, todavía no. Fíjense, entonces yo creo que es muy importante que esto lo tengamos claro, porque en todo país hay sectores políticos. En República Dominicana no todo el mundo es del PLD. Una parte importantísima del país no es del PLD. Sin embargo, a nadie se le ocurriría pensar que eso es motivo suficiente, ni siquiera cuando hubo una crisis grave en el 2003, para que alguien se autoproclamara presidente violando la Constitución y desde afuera se dijera, sí, ese es el presidente legítimo. ¿Por qué nosotros tenemos que creer que porque en Venezuela haya descontento y haya, pongámonos, la mitad de la población o el 60% de la población incluso descontenta con el gobierno, pues los líderes de esa población no esperen las elecciones, sino que quieran proclamar a un presidente nuevo en una plaza? O sea, una pregunta básica que uno tiene que hacerse. ¿Que hay una parte de la población que no está con Maduro? Por supuesto, y en Estados Unidos hay una parte importantísima que no está con Trump, y en todos los países pasa eso, pero nadie aceptaría. Ahora, Eliade explicaba algo importante. Algo pasa que un día una noticia se nos hace creíble, y lo que nos resultaría escandaloso un día se nos hace aceptable. Y por ejemplo, nos han dicho, por ejemplo, mira,
Lo que pasa con Guaidó, yo no sé por qué ustedes critican lo que pasa con Guaidó, si eso es igual a lo que pasó en República Dominicana en 1965. La gente no quería el gobierno que había, lo encontró ilegítima y la gente se levantó y derrocó al gobierno. Y yo le estaba explicando el otro día a una persona muy querida, pero es que si tú no comprendes las diferencias fundamentales, quiere decir, tu problema no es con Venezuela, tu problema es que no comprendes la historia dominicana. Y lo grave de eso es que lo que hoy está pasando en Venezuela, te lo van a hacer aquí en Dominicana, si llega un gobierno ¿verdad?, que trate de hacer algo diferente, y tú vas a ser cómplice directo o indirecto del derrocamiento de ese gobierno porque no comprendes la historia. Primera diferencia fundamental. Maduro es un presidente electo, el triunvirato de un golpe de Estado en 1963. Que unos gobiernos dicen que Maduro fue electo en unas elecciones no válidas. Pero es José Luis Rodríguez Zapatero, un expresidente de España, quien dice que eso es una mentira. Porque a la comunidad internacional se le invitó a venir. Y esos gobiernos de España, de Estados Unidos, de Chile, antes de que las elecciones se celebraran, dijeron que ya eran fraudulentas. Oye, primera vez que usted hace un examen y yo le digo, no, tú tenías un chivo. Pero tú no lo has hecho el examen todavía y yo digo que tú tenías un chivo. Pero si yo no he tomado el examen, ¿cómo usted dice que yo tenía un chivo? ¿Sí? Esa es la primera. Segundo, Guaidó es el presidente de la Asamblea y está sujeto a una constitución que no prevé que el presidente de la Asamblea ocupe ningún puesto de presidente interino ni encargado, porque eso no existe en la Constitución. En cambio, la Constitución de abril se hizo para que retornara Juan Bosch, que era el presidente electo y legítimo de este país. Tercero, Guaidó apoya que existan sanciones económicas que ya están castigando al pueblo venezolano en este momento por cerca de 10.000 millones de dólares solo ahora. ¿Cuándo Juan Bosch o algún líder constitucionalista del 65 le pidió al mundo sancionar al pueblo dominicano? Jamás. ¿Cómo uno le va a creer a una oposición política que pide que su pueblo pase hambre? Pero eso es inadmisible. Lo primero que tiene un demócrata y una demócrata tiene que tener es amor por su pueblo, y el que quiere que su pueblo pase hambre para que se desespere y para que apoye un derrocamiento no es un demócrata, es un golpista. Cuarto, los constitucionalistas no recibieron ni órdenes ni apoyo del exterior. Los constitucionalistas y las constitucionalistas, porque hubo mujeres, todo lo contrario, tuvieron que enfrentar una invasión extranjera y tuvieron que soportar la utilización de la OEA para validar esa invasión extranjera. En cambio, ¿quién ha proclamado a Juan Guaidó? Washington. Pero estaríamos hablando de Juan Guaidó si Washington y unos gobiernos que lo secundan no lo hubiesen declarado presidente encargado. Eso sería un acto de circo para nosotros, de Tres Patines, o de Cantinflas, o de Boquepiano, o de Tubérculo Gourmet. ¿Se acuerdan de la película Presidente? Ya voy. Sí, eso sería un show. Eso solo tiene validez porque unos gobiernos desde afuera quieren decidir la política, en este caso de Venezuela. Eso es todo lo contrario a lo que pasó aquí. Los constitucionalistas querían que nadie se metiera a resolver los problemas de este país. Y quinta diferencia muy importante. Mientras Juan Guaidó dice que no hay diálogo, que no se dialoga, que no aceptan otra cosa que el abandono del presidente legítimo, los revolucionarios y las revolucionarias de este país se sentaron a dialogar en Puerto Rico
y se sentaron aquí en una mesa y con la indignación de estar dialogando con quien estaba invadiendo su país, y fueron capaces de ceder prácticamente en todo, solamente con el único objetivo de que los invasores abandonaran el país. Cedieron en todas las posiciones, solamente para preservar la vida de la mayor parte de los combatientes y que el invasor abandonara el país. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que es lo mismo lo que está pasando en Venezuela que lo que está pasando, que lo que pasó aquí? Voy a decir una última cosa que me parece muy importante. Y especialmente aquí, en la Universidad de Sagrario Díaz, en la Universidad de Narciso González, en la Universidad de Orlando Martínez, en la Universidad de Guido Gil, en la Universidad de Amin Abel. Es penoso que haya dominicanos y dominicanas, comunicadores, políticos, que llamen a lo que hay en Venezuela una tiranía, cuando aquí todos estos muertos, solo estoy hablando de los asesinados por la dictadura de Joaquín Balaguer, para no mencionar a todos los asesinados y a las asesinadas de la tiranía de Trujillo. Todavía aquí estamos buscando a Narciso González, que murió en 1995, y sus cómplices se pasean por la televisión, por los partidos, por los tribunales y por la vida pública en la impunidad total. Es inaceptable que en este país, que ha visto a tantos hombres y mujeres perder la vida, desaparecido Narciso González todavía, decir que en un país donde un diputado se puede proclamar en un parque y estarse paseando por todos los lugares, decir que eso es una tiranía, es inaceptable. No es un error sobre Venezuela, es una falta de respeto a la memoria de este pueblo, porque este pueblo se ha vivido tiranías, y este pueblo sí sabe que en las tiranías quien las enfrenta lo paga con su sangre. Y por respeto a este país, por respeto a la historia de este país, nosotros debemos ser coherentes con lo que está pasando en Venezuela. República Dominicana no puede apoyar una invasión extranjera o una designación desde afuera de un gobierno. República Dominicana está obligada por la historia, porque aquí nos impusieron esa dictadura en 1966. Nos impusieron fraudes electorales. Y aquí no hubo OEA que defendiera la victoria de Juan Bosch en 1990. Aquí no hubo ninguna OEA que defendiera a los hombres y mujeres asesinados por la dictadura de Balaguer. Aquí no hubo ninguna OEA que protestara por el fraude contra José Francisco Peña Gómez en el 94. Aquí no hay ninguna OEA que esté buscando dónde está Narciso González. Nosotros estamos obligados a apoyar la paz y el diálogo en Venezuela. Y estamos obligados a impedir que haya una invasión y una guerra civil. Y además, que quede claro, nosotros estamos muy claros en algo. Cuando estamos defendiendo la autodeterminación, no es porque creamos en la autodeterminación de Donald Trump y sus similares en nuestros países, en la autodeterminación de la ultraderecha. Nosotros, por ejemplo, en materia de derechos humanos, nosotros creemos, en materia de derechos humanos y en todas las materias, creemos que hay legislación internacional, que es otra cosa. Nosotros defendemos el derecho internacional, no que cada país pueda hacer lo que se le dé su gana y un gobierno pueda hacer lo que le dé su gana con cualquier parte de su población o con su población completa. Lo que estamos defendiendo es el derecho internacional, y el derecho internacional lo que dice es que en materia de orden político y de elección de los gobiernos, esos son asuntos internos de cada país. Y eso es lo que tenemos que defender. Y eso es lo que tenemos que defender. Finalmente, sepan algo. Aquí hay una construcción desde los medios
Los medios no son inocentes. Los estudiantes de Derecho, de Economía, de Política, de Periodismo, de Comunicación, los medios de comunicación tienen propietarios. Ya termino ya. Los medios de comunicación responden a intereses. Como decía la profesora, la economía responde a intereses. Los medios de comunicación responden a intereses. Yo no puedo leer inocentemente un medio de comunicación. Y en esta época, ¿por dónde se informan ustedes? ¿Por dónde se informan? Por las redes sociales. ¿Comprenden lo que es el Big Data? ¿Comprenden lo que son los algoritmos? En este momento a los celulares nos está llegando la información prediseñada. Y con los algoritmos nos está llegando una información segmentada para decirnos a cada uno lo que queremos oír. Y esa no es la verdad. Y en este momento, en las ciencias políticas, en el derecho, en la economía, la búsqueda de la verdad es un esfuerzo necesario y cada vez más un empeño más urgente. Porque creemos que al llegar a nuestro celular estamos más cercanos a la información y resulta ser que estamos solo consumiendo una información mercantilizada que se vende en la bolsa de valores por miles de millones de dólares. La búsqueda de la verdad, los medios de comunicación y las redes sociales no son inocentes. La responsabilidad en la búsqueda de la verdad es de nosotros y es de nosotras. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más rápidamente posible, como nuestros queridos conferencistas han hablado esta noche, no, rapidísimo. Ha sido, en verdad que, primero, tomé una serie de notas y a medida que les ponga el dedo voy disertando al respecto. Que en Venezuela no ha habido planificación, sí ha habido planificación desde 1999, luego del golpe de Estado en 2002, se empezó a cumplir y ya había sido, vamos a decir, elaborado de esa forma, los planes de desarrollo de Simón Bolívar, y tenemos el 2001, 2007, 2013, 2019 y 2019-2025. Por eso estamos pensando actualmente abrir una facultad de gerencia de crisis. Se nos ha presentado una crisis a través del tiempo que de alguna u otra manera no se ha podido desarrollar estos planes, por lo que ya ustedes tienen de conocimiento, y dentro de ese concepto hemos encontrado una serie de elementos y variables que no nos han permitido desarrollar la dinámica necesaria dentro de la planificación para poder llevar, por supuesto, un desarrollo armónico de esa planificación. Yo le voy a nombrar algunos de los hechos que tengo por acá. Diciembre del 2001, FEDECámara, la principal organización económica de nuestro país, llama a huelga general. En marzo del 2002, PDVSA se declara en paro. Abril 2002, huelga sindical y empresarial haciéndose indefinida. Hoy todavía no se ha levantado todavía esa huelga. 11 de abril del 2002, el golpe de Estado. Diciembre 2, huelga general indefinida, paro petrolero. 2004, desmantelamiento del plan de golpe de Estado, detenidos 100 paramilitares que vinieron de Colombia para tratar de tumbar el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. 2013, elecciones presidenciales del presidente Maduro, lamentablemente por el fallecimiento de nuestro líder eterno de la revolución, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la cual inmediatamente vinieron otros procesos en el cual en el 2004, el desconocimiento por parte del opositor que estaba en ese momento al frente del partido de la Unión Democrática. En el 2014 un plan denominado La Salida, que empieza en Las Guarimbas, ahí donde se conoce una nueva denominación de desorden público que se llama Las Guarimbas, ideado desde Miami por un connocionado par de hermanos de, ¿cómo se llaman? Los hermanos Rescate, señor. No, los hermanos que son de origen cubano-venezolano, que una de ellas es artista. Alonso. Los Alonso, los hermanos Alonso. 2015, 2016 y lo último, el 2017, en el cual, por alguna u otra razón, conocemos todo por la cantidad, más de 125 fallecidos originados por la violencia que llamó la oposición. Por eso los jóvenes, que hay muchos acá presentes, les recuerdo que uno de los principales elementos que nosotros debemos de soportar y mantener presente es la Constitución Nacional de nuestros países, nuestro soporte, nuestra defensa de esta Constitución. El día que nuestro comandante, nuestro presidente
Nicolás Maduro Moro se salga de esta constitución, hasta ese día se mantiene el hilo constitucional, cosa que es lo que ha tratado los Estados Unidos junto con la oposición, una oposición apátrida desde el año de 1999, cuando votaron en contra de esta constitución, deslegitimarla, desconocerla, destruirla, para poder dominar lo que es no solamente a Venezuela, sino las riquezas de nuestro país, que de hecho vemos como el ejemplo de este autoproclamado inmediatamente le cedió la empresa de Cisco a los Estados Unidos. Matías nombraba hace un momento de que hay 10.000 millones de dólares represados. Bueno, hay que sumarle 1.600 millones que antier específicamente, por implicaciones del bloqueo económico, bloqueo financiero y por instrucciones de ese gran magnate como es Donald Trump, bloquearon las cuentas que estaban en Uruguay con una capacidad de 1.600 millones de dólares y impide de que Venezuela los pueda mover. Entonces ya no son 10, ya son 11.600.000 millones de dólares que de alguna manera nos hacen falta, ¿verdad? ¿Para qué? Para los alimentos, las medicinas, etcétera, etcétera. Dentro de ese contexto y dentro del soporte general de toda esta situación, hablamos de un golpe de Estado que es suave, que es liviano, ¿no? Es un golpe de Estado que viene generándose desde desde el 2002, un golpe de Estado, pero ya hoy, en estos momentos, en el 2019, 20 años después, tenemos que hablar de un golpe internacional, porque acá los conferencistas han hablado muy claramente cuando hay una imposición por un gobierno X o por gobierno satélite ante un imperio que se ha caracterizado el gobierno de los Estados Unidos de imponer un presidente. Y cuando una de las primeras preguntas que hacían acá, una intervención de un compañero, que la espada de Damocles está sobre Venezuela, sí, sobre Venezuela y todos los países del mundo. Quisiera seguir hablando, pero no quiero seguir interrumpiendo. Chicos y chicas, vamos ya. Yo solamente voy a recordar la pregunta de la señora Ivonne. Creo que quedó claro que la guerra por el control de los recursos es universal y van a tener el control los que tengan más acceso al capital. Por eso han creado todos los mecanismos para imponer eso al resto de los países. Los nuevos instrumentos, los nuevos elementos, bueno, es que cada día la tecnología va necesitando nuevos elementos para la producción. Decía al principio que la producción, la inversión y el comercio se han multiplicado por X y Y. Bueno, pues eso es lo que se quiere seguir reproduciendo. Y el uso de los recursos es básico para eso, porque sin recursos, sin materia prima, no es posible. Y por otro, la ruta de la seda. Bueno, ustedes saben que esa es una estrategia china y en el juego geopolítico eso juega un gran papel. La lucha es también para impedirlo. ¿Por qué? Porque eso significa más control de no solamente los recursos universales, sino también de los poderes de las naciones que cada vez son más débiles. Eso es. Bueno, ella un poquito respondió también al profesor Rafael Payá. Luego tenemos ¿alguien quiere responder algo más de la señora Ivonne García? Okay. Sí, no, yo... Termine con... A mí me parece que es muy importante que se... decía Atilio Borón, el cientista político que ha estado aquí en el país, la importancia de nosotros tener en claro una cuestión que está conectada con lo que yo exponía. Hay que tener siempre presente que se está dando simultáneamente la lucha de clases y la lucha imperialista a escala mundial. En este momento hay una lucha entre un imperio en decadencia y una nueva potencia que habrá que ver si imperial, pero una nueva potencia con pretensiones de hegemonía económica mundial como China. El capitalismo se ha ido desplazando en términos económicos, pero el imperialismo todavía lo sigue ostentando. El poderío imperial lo sigue sosteniendo Estados Unidos, y ahí está permanente. Por eso les decía, una manera de expresarse la lucha de clases en el terreno ideológico es el control de la verdad y de qué estamos pensando y de cómo percibimos la realidad y de qué sentimos. Eso está permanentemente disputándose y es parte de la lucha de clases.
Y cuando les hablaba de los medios de comunicación, de las redes, de las llamadas redes sociales, como si fueran de la sociedad y no tuvieran dueños, ¿sí? Entonces, nosotros en Venezuela se está dando. Ahí, ¿por qué nosotros estamos pendientes de Venezuela? ¿Por qué nosotros nos enteramos, como decía él? Yo me acuerdo en 2013, una de las primeras noticias, la famosa historia de cuando Maduro habló con el famoso pajarito que era Chávez. Uno podía recortar la noticia y la noticia era escrita, redactada igual en cualquier periódico en español. Se acabó la prensa. O sea, la ética del periodista y de la periodista que tiene que buscar la verdad, tiene que investigar y tiene que reportar y llegar al fondo, no existe. Son copy-paste. Y para qué decir las redes sociales, entre comillas, que no son un terreno neutral tampoco. ¿Sí? Ahí se está disputando. Entonces, nosotros estamos allí en el medio porque la lucha de Venezuela es una lucha de las clases, de la clase dominante latinoamericana, es aliada entre sí. La clase dominante dominicana es aliada con la clase dominante de Venezuela, etc. Y todas son subalternas a la clase dominante norteamericana. Y todos además estamos en el ámbito de influencia y de gobierno de la potencia dominante. Eso es una cosa. Y segundo, lo que decía la compañera, fíjense cómo en Venezuela se están combinando los dos modelos: los golpes de Estado parlamentarios y los rebeldes, entre comillas. Aparece un rebelde, un grupo rebelde que no se subordina al gobierno, lo declara ilegítimo, y hay que terminar un paralelismo con el 65. Ustedes saben que el 65 no fue así como así. Cuando el pueblo había triunfado el 27 de abril, clandestinamente desde Washington se designa al general Pedro Bartolomé Benoit, el general presidente provisional, con una única función: pedirle a los Estados Unidos que acuda inmediatamente a ayudar a que no hayan víctimas civiles y víctimas norteamericanas. Y como ese presidente y esa junta militar le había pedido, entonces había que intervenir. Con ese modelo. Y los golpes parlamentarios. Con golpes parlamentarios derrocaron a Zelaya en el 2009, a Lugo en 2012, a Dilma en 2016. La combinación de los dos modelos. Hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta que lo que está pasando en Venezuela no obedece a un guión que ya está demasiado repetido para uno creerse el cuento de que eso es una situación en que como una comedia de esas que dan a las 12 de la noche por un canal medio pobre de ahí del cable. Eso. Bueno, yo voy a ser muy breve y empiezo por la Cuarta República. Yo conocí la Cuarta República, es decir, conocí los gobiernos anteriores al de Chávez, vi los cerros. Está la canción de Ali Primera, Las casas de cartón, que describe una realidad real de Venezuela. Conocí la represión policial, vi la represión policial, vi detener a jóvenes y decirme gente, quizás amanezca mañana ese muchacho en una cuneta con la boca llena de hormigas. Vi una policía política violenta que entró a un lugar donde estábamos tomando una cerveza y a un diputado del estado Carabobo, que era de izquierda y que no aceptó de que lo pusieran contra la pared para cacharlo porque era diputado, se lo llevaron, se lo iban a llevar. Por suerte el esbirro que estaba al frente dijo que yo era el embajador de Cuba cuando vi el pasaporte, y entonces soltaron al tipo. Pero si no, es probable que no hubieran aparecido. De corrupción no hablemos. Si vamos a hablar de corrupción, la Cuarta República es el campeón olímpico de corrupción y están los datos ahí. Por algo hubo un Caracazo, 5.000 muertos. La democracia perfecta de Carlos Andrés reprimió al pueblo alzado por sus derechos por un aumento del costo del transporte con 5.000 muertos. Entonces, estamos hablando de una situación tremenda. Ah, sí, una oligarquía riquísima. Iba a Miami y le decían, no, dame 3, dame 4, porque de cualquier producto que preguntaban, dice, dame 3 de ese, dame 4 del otro. PDVSA una flota de jets enorme, más que cualquier país del mundo, y el mayor consumo de whisky del mundo.
no de ron, que por cierto lo hacen bueno, no, de whisky, porque eso era un distintivo. Entonces, esa corrupción, esa debacle política, esa debacle de los partidos, parió la revolución. Las revoluciones no nacen por generación espontánea, si son verdaderas. Las generaciones ponen en marcha millones que luego la defienden, porque hay que estar en la piel de Chávez o Maduro defendiendo todo eso que hemos hablado aquí y resistiendo, como hay que estar en la piel del gobierno revolucionario cubano que ha resistido 60 años. Eso también, y más. Entonces, respeto y honor a los que resisten, al margen de cualquier error complementario. El tema del robo de los bienes a Venezuela es un acto de piratería, de saqueo. Le han hecho lo mismo a otros países, a Cuba le han hecho igual, aquí lo están haciendo igual. ¿Y qué hacen con ese dinero? Luego se lo reparten entre los opositores para hacer la contrarrevolución y tumbar al gobierno. Por sí ante sí, y respetando toda regla internacional, incluso las reglas bancarias, que son sacrosantas en el capitalismo. Violándolas sencillamente. ¿Por qué Venezuela? Porque tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, y tiene oro, y tiene diamante, y tiene coltán. Si es por crisis humanitaria, debieron haber invadido y nombrado presidente encargado hace rato en Haití. O en México. O en Honduras. Donde sabe tanta gente. ¿Por qué no nombran presidente? ¿Por qué no invaden Honduras o Haití? Porque allí no hay nada que robar. Allí no hay nada que saquear. Esa verdad que estoy diciendo me parece elemental y obvia. La puse en Twitter y ha logrado 600.000 vistas. 600.000. Que no es por mí, es por lo que dice. Lo que dice es una verdad evidente que no queremos reconocer. Está el tema además de la ruta de la seda, China, Rusia. En estos días, todo el que defienda a Venezuela en Twitter o en la red social, le salen con el mismo cliché. Bueno, ya dije de vete a vivir a Venezuela o vete a vivir a Cuba o a Corea. Te mandan donde quiera los agentes inmobiliarios. Bueno, ahora te dicen, bueno, y China, y Rusia, y Turquía, e Irán, y Cuba, ¿qué buscan aquí? ¿No es lo mismo que los americanos? Mi respuesta es, dime una invasión militar de los rusos en América Latina. Dime qué gobierno subvirtió China y tumbó y puso un dictador. Dime, porque no lo hagan. Comercian, pero ustedes no defienden el libre mercado. Tienen derecho como potencia comercial. Eso no es ilegal ni inmoral. Pero invadir, quitar gobierno, nombrar presidente, robarte el dinero nacional, todo eso es ilegal y es inmoral. Es la pequeña diferencia que hay. Y voy a decirle algo más. La jugada estratégica norteamericana en este caso no es solo tumbar a Maduro, ni siquiera imponer un nuevo orden que aquí se ha denunciado. La jugada estratégica va contra la integración de los pueblos del mundo. Va contra el ALBA, va contra CELAC, va contra BRICS. El bloque de Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, que tuvo la osadía de crear un banco del sur con 100.000 millones para el desarrollo. No para crédito, como hace el Fondo Monetario Internacional. Ahora mismo le dio 50.000 millones a Argentina, pero tú sabes lo que eso va a costarle a Argentina luego. 100.000 millones. 100.000 va. Bueno, imagínate tú, eso ya veremos cómo el pueblo, bueno, ya lo vimos, estamos viendo imágenes de gente comiendo la basura en Argentina. Una nación tan rica, sobre todo en alimentos como era Argentina. El tema de que sea una dictadura, Maduro. Miren, otro tuit que también tuvo éxito. Si Maduro hubiera sido un dictador, se eternizaría en el cargo. Porque los Estados Unidos nunca han luchado ni acabado con ningún dictador. Fueron quienes protegieron a Trujillo, a Somoza, a Pérez Jiménez, a Rojas Pinilla, a Batista, a Pinochet, a Somoza, a Duvalier, a Videla en Argentina. Entonces, creerle ahora que van contra la dictadura y los dictadores es falso. Nunca lo han hecho, y mientras puedan saquear los recursos de un país a través de un dictador, lo van a hacer de nuevo. Y termino diciendo de que la salida a la situación. Es cierto que en el 62 en Cuba habían cohetes con ojivas nucleares que fue un detente a la agresión imperialista. Pero recordemos la revolución cubana que fue en el 59. Del 59 al 62 se defendió con lo que se está defendiendo Venezuela hoy. Con su pueblo, con la moral, entrenando al pueblo para que sepa defenderse, con una posición de principio.
y no ceder. Aquí los constitucionalistas encerrados en 22 cuadras de la ciudad colonial no cedieron y por eso obtuvieron una victoria moral. Entonces, al imperialismo, lamentablemente, solo lo detiene la solidaridad mundial y la firmeza de los pueblos. Van a tener que negociar porque cada minuto que pase el cepelín se desinfla. Cada minuto. Esto se diseñó para una Blitzkrieg, una guerra relámpago tipo Hitler, de ganarle en 3 días. Cada minuto de resistencia, la gente se levanta, la gente protesta, la gente entiende la estafa y la gente se moviliza. Y si no, miremos esta misma sala. Gracias. Pienso que en sentido general se abordaron todas las preguntas y se profundizaron. Así que, jóvenes, gracias por habernos acompañado. Es una tarde de aprendizaje y de solidaridad. Entonces, un aplauso a todos.